Teresa Ribera va a tener un puesto clave en Europa como vicepresidenta de la nueva comisión. The first executive vice president will be Teresa Ribera. No obstante, su cargo ha sido el primero en anunciarse, lo hacía la presidenta Ursula von der Leyen. Ribera ha sido vicepresidenta del Gobierno de España, con Pedro Sánchez, hasta ahora, siempre encargada de eso que se llama transición ecológica. Este nombramiento deja algunas preguntas en el aire. ¿Cuánto poder va a tener Teresa Ribera en esa comisión? ¿Qué equilibrios de poder, qué juegos de poder han entrado aquí en juego para llegar hasta este nombramiento? ¿Y cuánta es la influencia que ahora mismo tiene España en Europa? A partir de aquí, en El Mundo al Día. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 18 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Una interconexión entre todas las carteras, pero probablemente en esa apuesta, en ese anuncio que ella hizo sobre cómo trabajar desde el primer día en ese Clean Industrial Deal. Ribera va a ser vicepresidenta de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, el gobierno, digamos. Es la primera que ha anunciado von der Leyen, la primera de los 6 vicepresidentes, donde, por cierto, hay 4 mujeres en esas vicepresidencias. Ribera va a ostentar la cartera de Transición Limpia, Justa y Competitiva, lo que traducido significa algo así como que junta el asunto verde con la economía. Pero voy a preguntárselo a Daniel Viaña, que es el corresponsal del Mundo en Bruselas. Daniel, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Javier. Y estos días enviado especial del periódico en Estrasburgo. Hemos venido hasta aquí para asistir a la formación, al anuncio más bien, de la nueva comisión de Ursula von der Leyen. En Estrasburgo, que es donde se encuentra otra de las sedes del Parlamento Europeo. Oye, Daniel, ¿todo esto que va a ser Teresa Ribera es mucho poder en Europa? Sin duda. Eso es uno de los puntos que están señalando las voces críticas o menos cercanas más bien a Teresa Ribera, que es tanto poder, una cartera tan amplia y con tantas atribuciones que va a ser muy complicado o casi imposible que esté sobre encima de todas ellas. ¿Cuáles son esas atribuciones que dices para que nos entendamos? Von der Leyen le ha dado a Ribera una gran responsabilidad y ha puesto en sus manos el futuro inmediato de Europa en aspectos clave y pues, seguramente en algunos de los puntos más importantes que tiene que abordar Europa. En los últimos meses, incluso en el último año, en Bruselas se comentaba la posibilidad, se apuntaba la posibilidad de que el nuevo gobierno von der Leyen le diese menos importancia a la transición verde. ¿Por qué? Porque una transición verde demasiado marcada podía hacer que Europa perdiese todavía más comba, perdiese todavía más competitividad, perdiese todavía más capacidad económica respecto a Estados Unidos y China. Y von der Leyen lo que ha hecho es, efectivamente, darle competencia y además darle una atribución verde y decirle, eres la responsable de conjugar estos dos aspectos tan importantes. Que no hay una transición verde tan marcada y por encima y a costa de cualquier cosa que nos quedemos todavía más atrás respecto a Estados Unidos y China, pero que esa transición verde efectivamente también se haga y se haga a la vez y de forma coordinada con la economía, con la competitividad, con la productividad. Hay una cuestión que me parece que es muy relevante en este caso, que es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo hemos llegado hasta este punto, hasta tener este nuevo colegio de comisarios, que es así como se llama oficialmente. Este tipo de negociaciones, te puedes imaginar, yo entiendo también que son complicadas y que en este caso pues mezclan a 3 familias políticas, la del Partido Popular Europeo, la de los socialistas y la de los liberales. Esto es fruto del resultado de las últimas elecciones. Esta es la gran coalición que gobierna, por así decirlo, en Europa. Para dar a luz a algo así como la comisión, pues esto es un auténtico juego de equilibrios de poder entre los países. Hay quien tiene más peso y quien tiene menos peso. Claro, dado el puesto que ha conseguido Ribera, Daniel, ¿esta es una prueba en este momento de la influencia que podría tener Pedro Sánchez? Sin duda. Pedro Sánchez es el líder o uno de los principales líderes socialistas de Europa. El grupo socialista español es el que más europarlamentarios aporta a la familia socialdemócrata europea y sin duda el hecho de que Teresa Ribera vaya a tener
Pues probablemente más poder que ningún español antes. Tal vez Almunia esté a su nivel, pero en cualquier caso, mucho poder. Sin duda responde a la buena relación que hay entre Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen. También a esos necesarios equilibrios de poder que siempre se producen en la Unión Europea. Von der Leyen es del Grupo Popular y Teresa Rivera, evidentemente, del Grupo Socialista. Pero sí, esa relación que tú señalas es indudable. Creo que la industria del automóvil europea es una industria enormemente importante que debe recuperar el retraso que tiene la transformación de los modelos, de las propuestas de movilidad y decantarse por la eléctrica. Y obviamente es también Claro, si hablamos de Teresa Rivera, podemos decir que es una ortodoxa de la transición verde, una dogmática de este asunto, que es esa transformación que se pretende hacia un modelo sostenible en lo económico y también en lo ambiental y en lo social. Ahora, pues Rivera suma esa pata también económica dentro de la cartera que va a dirigir. Tiene por delante una serie de retos en una rama en la que decías, Daniel, que siempre pues ha sobrevolado, ¿no?, el miedo a que acabará por perjudicar a la propia Europa, a la propia Unión, con respecto sobre todo a grandes competidores como son, por ejemplo, China y Estados Unidos, por lo que históricamente pues se ha diluido, ¿no?, un poco su acción política. Para ti, que conoces esta cuestión, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta Rivera en este momento? Pues precisamente a no ser tan dogmática, a no ser intransigente, si quieres, en el ámbito verde. Va a tener que negociar con muchas familias, va a tener que ponerse de acuerdo con pronucleares, no va a poder dirigir, no va a poder estar en la vicepresidencia, no va a poder llevarla adelante igual que lo hacía en su ministerio y también vicepresidencia en España. Va a tener que negociar mucho más. Y ese es uno de los grandes retos que tiene por delante. Los demás, lo que comentábamos, conjugar esos dos aspectos, economía y transición verde. Y no solamente es que su cartera tenga muchas atribuciones, sino que va a tener que hacer muchos equilibrios, va a tener que llegar a muchos acuerdos y va a tener que ser más transigente de lo que se ha mostrado hasta ahora en el gobierno de España. Raffaele Fitto will be the Executive Vice President for Cohesion and Reforms. Dentro de estas negociaciones, dentro de estos equilibrios, promesas de poder, que también hay muchas, otro de los nombres propios es el del italiano Raffaele Fitto, que es quien va a ocupar otra de esas 6 vicepresidencias que decía al principio. Una de ellas la ocupa Teresa Rivera. Hasta ahora Fitto ha sido el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Italia, con Giorgia Meloni, que es su primera ministra. Es de un partido, Hermanos de Italia, de una derecha más radical, digamos, que no forma parte, por cierto, del Partido Popular Europeo. Esta, yo creo que podemos decir que es una victoria estratégica para la propia Meloni, que entiendo que tiene que ver también con una cierta voluntad del propio PP europeo de atraerla, ¿no?, de atraer esa cantidad de diputados y de fuerza política que tiene, en este caso, el partido de Meloni. Daniel, ¿cómo ha sentado y cómo podemos leer este movimiento? Volvemos a los equilibrios de los que hemos hablado. Es Italia, unos países fundamentales en Europa. Es Meloni, una líder con la que von der Leyen ya ha trabajado y ha dicho que va a seguir trabajando. Es importante tener en cuenta que en Bruselas muchas voces hacen una distinción entre lo que podríamos llamar la derecha radical de Meloni de Italia y la extrema derecha. Meloni y su formación se han declarado proeuropeos, han tratado de marcar distancia con Rusia y eso es algo que no ocurre, por ejemplo, en el caso de Le Pen o en el caso de la AfD alemana. Fíjate, para que veamos cómo siguen funcionando estas cosas, Daniel, y esos juegos de poder, ¿no?, para elegir a esta comisión, que tiene, por cierto, un 40% de mujeres. Más allá de las entradas de las que hemos hablado, ha habido una salida polémica, bastante polémica, la de Thierry Breton, que es francés, hasta ahora comisario de Mercado Interior. Digo polémica porque ahí han estado Macron y la propia von der Leyen, que dicen que es muy intervencionista. Ahí han estado de por medio, ¿no? Esta es una historia, tal vez fascinante sea demasiado, pero sí es una historia de juego de poderes, de quitar y poner a candidatos, que es interesante. Breton y von der Leyen
no han tenido nunca la mejor de las relaciones. Pero en principio Macron dio su apoyo a Breton y le designó como el candidato francés para formar parte de esta nueva comisión, en la que además se le atribuía, se intuía que iba a tener un papel relevante. Sin embargo, este mismo lunes, Breton publicaba en su perfil de la red social X una carta en la que anunciaba su renuncia a su puesto, y no solo su renuncia a su puesto, sino que renunciaba también a formar parte de la próxima comisión. ¿Por qué? Explicaba que von der Leyen había enviado una carta a Macron, a Francia, diciéndole que si quitaba a Breton, si eliminaba a Breton como su candidato, ella se encargaría de que el nuevo candidato o candidata que eligiese tuviese un puesto relevante en esta nueva comisión. Lo que cuentan algunas lenguas es que von der Leyen hizo esa llamada a Macron y Macron a su vez llamó a Breton y Breton presentó su renuncia. ¿Y qué ha pasado? Que efectivamente el candidato francés va a ocupar una vicepresidencia. Macron dejó caer a Breton a cambio de un puesto más relevante. Von der Leyen se quita a una persona con la que no tenía buena sintonía y por el camino Breton se queda fuera de todo. Pues este es un ejemplo más de esos equilibrios de poder de los que estamos hablando y que han llevado también, entre otras cosas, a Teresa Rivera a ser la española que va a tener más poder en la Unión Europea. Daniel, gracias por traducirnos este asunto. Es un placer escucharte desde Bruselas a partir de ahora, hoy Estrasburgo, pero Bruselas a partir de este momento. Muchas gracias, Javier. Un placer. Un abrazo. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio, donde, como siempre te recuerdo, tienes la opción de suscribirte. Este capítulo, como acabas de escuchar, lo ha hecho posible Daniel Viaña desde Estrasburgo, pero mañana será jueves y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.